y lo va a seguir haciendo seguramente, un interlocutor más que importante de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Hablamos de Sebastián Salvador, lo tenemos ahí en línea. Sebastián, ¿cómo te va? Un gusto de hablar con vos, ¿eh? Rubén te saluda. ¿Cómo le va, Rubén y equipo? ¿Cómo andan? Bien, Muy Bien, bien, todo un en bien. gusto, orden. igualmente. Todo en Bueno, orden. Bueno, veníamos hablando ahí un poquito de la oposición y el armado, sobre todo a partir de las declaraciones de Mauricio Macri. Digo, ¿vos ves una posibilidad de que el radicalismo, suponiendo que la Libertad Avanza acepte esta idea frentista entre partidos, pero ves que están a favor de que el radicalismo se sumara a una especie de Junto por el Cambio ampliado con la Libertad Avanza adentro en la provincia de Buenos Aires? mira, yo estoy a favor de que el radicalismo siga teniendo representación, de que el radicalismo no termine siendo un partido casi testimonial como el socialismo, con todo respeto por el socialismo, que es un partido al cual apreciamos. Eh, con lo cual yo estoy a favor, en principio, de un acuerdo con el PRO, que sería reeditar una reedición de lo que sería Juntos por el Cambio, y bueno, después habría que explorar, pero me parece que como primera medida tendríamos que trabajar en un acuerdo con el PRO. Este, no descarto nada, pero me parece que lo más lógico hoy dentro de la provincia de Buenos Aires sería ese esquema, ¿no? Junto con el PRO. Ujú. Sebastián, buen día. ¿Cómo te va? Acá Sebastián Faría te saluda, de acá de este lado. Sebastián, ¿cómo estás? Hablamos de radicalismo, ¿no? Pero también es posible hablar de figuras. Recién en la previa estábamos charlando acá con Rubén sobre la figura, ¿no? Y la autonomía que estaría teniendo Facundo Manes, que no sé si hoy por hoy se mantiene adentro del radicalismo o está con un pie afuera, ¿no? Digo, en cuanto a la autonomía que tiene. Sí, la verdad que no, tampoco sé bien cuáles son los pasos de Facundo. Entendemos que el partido supera a los dirigentes y hay que ver quién está mejor. Digo, creo que Facundo en el 2021 era una buena opción, fue disruptivo, Sí. hicimos una buena elección frente al PRO, lo que era una buena interna en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, después fue tomando otro discurso Facundo que creo que la gente no aceptó, fue tomando otro rumbo. Pero bueno, obviamente que es un actor, es respetable. eh, Nosotros hoy dentro del partido no estuvimos eh, en la parte interna que él acompañó a Lustó básicamente en la provincia de Buenos Aires. Ujú. Y bueno, me parece que hay diferentes miradas con el actual, eh, los que presiden y los que conducen el partido en la provincia de Buenos Aires. Todo es válido dentro del marco del partido siempre, en mi criterio. Ujú. Te iba a hacer una pregunta, pero me quedé con lo último, con los que presiden el partido en la provincia de Buenos Aires. A ver, denoto como una especie de toma de distancia en eso y hasta donde entiendo el sector de ustedes jugó en confluencia, ¿no? Con el espacio de, de Maxi Abad, ¿no? De Adelante Buenos Aires. ¿Hay algo de eso? ¿Hay una distancia? ¿O es una No, cosa que... no, al contrario, no. Quise graficar Sí, de la conducción partidaria frente está al bien. discurso de Facundo, a quien respeto personalmente, pero que hoy están en diferentes posiciones y diferentes miradas, eh, inclusive de lo que era el gobierno nacional anterior, ¿no? Ni siquiera me hablo ya desde ese momento, ya que se venían dando algunas diferencias importantes. ¿Y qué mirada tenés sobre la situación actual del radicalismo bonaerense, ¿no? Esta cosa de extenderse los mandatos, la renuncia de Mesías, ¿no? Bueno, toda la postura del otro sector. Sí, es una lástima que realmente están dañando al partido, estamos perdiendo tiempo, la gente nos ve hacer papelones, yo creo que producto de la otra lista y no de la interna, no de la lista oficialista del partido. Mm. Creo que hicieron todo lo posible desde el principio para no llegar a una lista de unidad, cuando prácticamente desde este lado se le ofreció
todos los lugares que ellos habían requerido, hasta último momento estaban que sí, que no. Y después fuimos a una interna donde realmente se ganó claramente, se ganó 6 secciones de las 8 secciones electorales que hay en la provincia de Buenos Aires, se ganó más de 90 distritos, se ganó la primera sección con gran categoría, con muy buenos números, y resulta que solo en la tercera sección, eh, con un fraude que está hasta aprobado, el juez de primera instancia así lo dijo, en la tercera sección, puntualmente en 3 distritos, Quilmes, La Matanza y Ezeiza, este, bueno, que es prácticamente escandaloso. Después, no, la Junta Electoral primero del partido, después el juez de primera instancia, y después en la Cámara prácticamente dijo lo mismo que el juez de primera instancia, salvo que, bueno, jurídicamente con otro procedimiento, pero no negó nada de lo que había dicho el juez de la primera instancia, con lo cual me parece que estamos empantanados en esta cuestión ahora judicial, en vez de estar pensando cómo vamos a encarar esta elección que se viene ahora, que cada vez, bueno, ya se aceleraron los tiempos. Me parece que que hay que cortarla, que hay que tener responsabilidad. Todos saben que este espacio político, el oficialismo, desde años siempre tuvo la responsabilidad de poner el partido en lo más alto. Desde que ninguno de los integrantes del oficialismo se fue a otro partido, bueno, nosotros entendemos que la responsabilidad pasa por este lado y esperemos y llamamos a la lista contraria de Futuro Radical a que tenga la misma responsabilidad que tuvo este oficialismo y todos los integrantes durante todos estos años que hicieron crecer al radicalismo a pesar de que algunos se iban, ¿no? En ese momento. Ujú. Bueno, es innegable, Sebastián, que este tipo de cuestiones, aún irresueltas, ¿no? En torno al radicalismo de la provincia de Buenos Aires, terminan haciendo mella en la sociedad y eso genera la imagen del radicalismo para afuera, ¿no? Partido Centenario, Alfonsín y después de ahí para abajo. Y eso impacta evidentemente en la gente y sobre todo en el bonaerense, ¿no? Sin ir más lejos, la semana pasada, o creo que la anterior, tuvimos oportunidad de hablar con Federico Storani. Federico Storani decía, al pedirle una lectura sobre el radicalismo, sobre todo en la provincia, él decía que el radicalismo se encontraba en una situación terminal. ¿Qué te parece la opinión de Storani? El partido durante muchos años ha tenido muchísimas crisis muy importantes, inclusive creo que peores que la de ahora, que es muy grave. Mm. Hoy es verdad que parecemos un partido de una confederación de partidos provinciales, pero la ventaja es que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tenemos 27 intendentes, tenemos 5 gobernaciones, hay de algún lado donde agarrarse. Ahora, hay que hacer las cosas bien y no hay que actuar como un escriba y como alguien que describe las cuestiones sin responsabilidades territoriales, simplemente apelando obviamente a la nostalgia del radical, pero hay que hacer territorio, hay que tener representatividad, hay que tener los valores del radicalismo, no se puede estar criticando todo el día desde su silla lo que hacen los demás cuando realmente en estos últimos años el radicalismo había crecido mucho y había crecido mucho con todo esto que estamos diciendo de la territorialidad, perdón, Sí, sí. con las gobernaciones, los intendentes, hemos tenido en estos últimos años concejales en el conurbano, en La Matanza, un lugar emblemático, en Loma de Zamora, en Berazategui, bueno, todo eso lamentablemente se atomizó un poco, pero es desde un radicalismo cuando se agarró en el 2015 todo este sector donde no tenía prácticamente concejales en el conurbano, no tenía un puñadito solamente de intendentes, bueno, de ahí pasó a tener, eso se amplió a las. Ujú. Seba, permitime, mira, tengo acá un breve videito, ¿no? Un audio. Ahora, bueno, estamos a días del fallecimiento del Papa Francisco, ¿no? En una entrevista que dio
el año pasado, creo, a Jorge Fontevecchia de Perfil, el Papa Francisco hace una lectura sobre el radicalismo. Y la comparación con el peronismo también, ¿no? Como contrapartida. Sí, vamos a ver, puede sonar un poquito de prolijo, ¿no? Pero me gustaría ver si podés escuchar algo. A ver. Recuperar de alguna manera el irigoyenismo, ¿no? O sea, el radicalismo auténtico, que en otro momento era Irigoyen, ¿no? El que llevó adelante. Por ejemplo, en Córdoba, me tocó encontrar, cuando era arzobispo y como era provincial, encontrar curas radicales hasta la muerte, pero ¿por qué? Porque estaban cercanos al pueblo, o sea, el radicalismo auténtico, ¿no? El radicalismo que después fue tirado abajo el 30, todo eso, ¿no? El curas realmente de primera, muy unidos a su pueblo, radicales todos, pero unidos a su pueblo. O sea que el radicalismo tuvo, el irigoyenismo sobre todo, una medula popular que después fue tapada con las revoluciones que siguieron y la retoma el peronismo. O sea, no podemos entender el peronismo sin estudiar el papel social del radicalismo. Como que el radicalismo se fue corriendo del medio, del campo popular, entre comillas, y esa situación fue ocupada por el peronismo. Y parecería ser que hoy por hoy el radicalismo sigue corrido, ¿no? De este lugar, un poco alejado de lo popular, ¿no? Mm. Sebastián, y digo, y en ese marco al radicalismo en la provincia de Buenos Aires, formar parte de un frente en el que también esté la libertad avanza o vos ves una tercera vía. ¿Hay espacio para una tercera vía en la provincia de Buenos Aires? Sabemos que es difícil, sabemos que es difícil. Yo creo que hay espacio para una tercera vía. Eh, Igual me parece que hay que terminar bien de definir, la convención se va a tener que juntar y bueno, después decidir. Con Kicillof, con Massa, con estas personas que han destruido la provincia de Buenos Aires. Entonces, este, por eso que a veces digo, las palabras suenan muy lindas, suenan nostálgicas,
Ujú. Las últimas de mi parte. Ahí mencionaste un poco al pasar a Lustó. ¿Sos crítico con la gestión de Lustó al frente del Comité Nacional? Perfecto. Muy cortito también y apelando a otros entrevistados también, Seba, ya para ir finalizando, también tuvimos oportunidad de hablar con Ricardo Alfonsín cuando vino a Loma de Zamora. Y Ricardo Alfonsín es un crítico activo, ¿no? No es pasivo, Molina, ¿eh? Es activo, Ricardo, en esto de criticar a la UCR, ¿eh? Hoy el radicalismo está buscando acuerdos con el PRO y preservarse en una alianza, con un espacio ideológicamente cercano a la Libertad Avanza. Esto es algo alarmante, dijo, ¿no? Incluso han intentado acercarse a los libertarios, aunque no se ha concretado, porque la Libertad Avanza no quiere. Es decir, una mano de Ricardo Alfonsín en esto de la crítica a partido, el cual ya se alejó hace cosa de, no sé, 5 años más o menos, ¿no? ¿Qué te parece la figura de Alfonsín? Digo porque a futuro el espacio de Alfonsín él está armado a un frente progresista también, ¿no? Yo lo veo a futuro quizás confluyendo con otros radicales, ¿no? Pero bueno, eso el tiempo lo dirá. ¿Cómo ves estas críticas? Y es Ricardo, viene de Ricardo. La verdad que es difícil, pero recordemos que Ricardo fue parte del gobierno de Alberto Fernández, que lejos de ser nacional, popular, inclusive la historia del mismo Alberto Fernández, que viene de la derecha, como él dice, bueno, fue parte de ese gobierno. ¿Qué más se puede decir? Creo que está todo dicho apelando a la brevedad. Sebastián, agradecemos tu tiempo. ¿Está convocada para alguna fe? Pues sé que la Convención Nacional se suspendió, pero había una provincial ahí dando vuelta también, ¿no? Tengo entendido, ¿puede ser? Todavía no está la convocatoria para la provincial, pero bueno, al acelerarse todos los tiempos electorales, seguramente en breve va a estar convocada. Una última cortita. ¿Te imaginas a un radicalismo electoralmente dividido en esta elección en la provincia de Buenos Aires? Nosotros hacemos todo lo posible para que el radicalismo esté unido, fuerte. Hay que ver quienes tienen buenas intenciones. Ojalá que se entienda que el oficialismo y los ganadores de la interna conduzcan este proceso y espero que los que perdieron acompañen. Perfecto. Sebastián, un abrazo grande. Saluda a tu padre, como siempre, el cariño de siempre. Muy amable. Bueno, muchas gracias a los dos, Seba, Rubén. Hasta luego. Un gusto, como siempre. Chau, chau. Bueno, ahí lo teníamos, Sebastián Salvador, ¿sí? Terminó la entrevista y dijo, bueno, como que se relajó un poco, ¿no? Sí, creo que lo peloteamos bastante, pero está claro que hay una actitud frentista de la Unión Cívica Radical, lo de la Libertad Avanza se mira de reojo, ¿sí? Tal vez sea un sapo que tenga que digerir en función de esto de lo que te estaba diciendo, ¿no? Salvar las papas Claro. en la provincia, sobre todo en la tercera sección electoral, ¿no?